Buen día, hoy estaremos sustentando las unidades número 1, 2 y 3 del curso de epistemología junto a Marlene Calderón, Keila Montealegre, Valentina Guerrero y quien les habla, Luisa Guerrero, en Psicología Virtual en la Universidad de Investigación y Desarrollo. Bueno, a continuación seguiremos con la unidad número 1 y vamos a hablar un poco sobre ella. Sabemos que la psicología fue considerada como una rama de la filosofía a finales del siglo XIX. ¿Para qué? Para dar explicación a la existencia, la razón, la percepción, entre otros. La historia precientífica de la psicología inicia con la admiración que el ser humano tiene ante dos realidades. Una de esas es el mundo de los objetos y la otra es su propia conciencia. Luego surgió la filosofía presocrática, en donde grupos de filósofos proponían sus ideas ante Sócrates para dar explicación al principio de las cosas. También se enfocaban en dar una respuesta a los elementos de la naturaleza. Algunos filósofos presocráticos que sobresalieron fueron Heráclito, Parmídes de Lea y Protágoras. Lo que fue Parmídes de Lea era un hombre interesado en las ciencias, la astronomía y la meteorología. Lo que fue Parmídes de Lea era un sujeto que decía que habían dos vías del conocimiento, la vía de la verdad y la vía de la opinión. También era muy influenciado por Platón y decían que era el creador de la lógica. Lo que fue Protágoras, él nos decía que la mente está compuesta por dos percepciones. Al presentarse la realidad como algo en constante cambio, tanto el sujeto como el objeto, no hay nada imputable, universal y necesario, según Protágoras. También nos encontramos con Empédocles, quienes sus ideas principales estaban enfocados en la naturaleza, como era el fuego, el aire, el agua, la tierra. Empédocles consideró que hay un sentido de percepción afirmado que lo que es igual es percibido por igual. También nos acompaña Demócrito, quien nos comentaba que la percepción se produce a partir de la fuerza que sale de los objetos y se pone en contacto con los átomos de fuego de la mente. Después del siglo V surgen algunos sofistas quienes eran pensadores electos de la sociedad. Ellos nos daban explicación sobre la naturaleza y sus fenómenos y colocaban al hombre como ser individual y social. Luego encontramos algunos filósofos clásicos muy importantes como fue Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates fue maestro de Platón y nunca escribió un libro porque, según Sócrates, el calor de la palabra viva era muchísimo mejor que la palabra escrita. Por eso dio apertura al pensamiento a través de la mayéutica y también invitaba a la búsqueda del conocimiento de sí mismo, también invitó a la moralidad y al buen actuar del ser humano. Lo que fue Platón fue un griego quien abandonó la política por la filosofía, atraído por Sócrates, ya que fue su discípulo desde los 20 años. Sus obras importantes fueron Diálogos, Fedón, Banquete y su gran obra, La República. Sus principales ideas fue el mundo de las ideas, la mortalidad y la facultad del alma. También nos encontramos con Aristóteles, que fue un discípulo de Platón, pero se retiró para proponer sus propias ideas. Toma de su maestro el conocimiento de la esencia de las cosas, de lo inmutable, universal y eterno, y llega a los conceptos de las ideas universales a través de la observación y el mundo real. Vamos a hablar un poco sobre lo que creó Sócrates, que en este caso fue la mayéutica. La mayéutica es dada a conocer a través de la obra de Platón. Se inscribe en la doctrina y la práctica educativa promovida por Sócrates. Su rasgo distintivo consiste en proporcionar en el alumno un aprendizaje a partir del autoconocimiento y su ignorancia. La mayéutica socrática, articulada en torno a la resolución de problemas, se basa en un método de conjeturas y refutaciones en la promoción de la autoconciencia de la ignorancia, teniendo en cuenta también que Sócrates administraba sus enseñanzas en forma de preguntas y respuestas a través de un intercambio y basaba su práctica educativa en el método por hipótesis, lo cual sigue una lógica semejante a la reducción al absurdo verbal.
Una de las principales ideas de Platón fue la teoría de las ideas, que esta habla de dos, un mundo sensible, físico y material, en donde el conocimiento se daba a través de los sentidos, y un mundo inteligible, en donde el conocimiento se da a través de los objetos inmateriales o ideas. También nos resaltaba mucho que el alma se encuentra prisionera en el cuerpo y la muerte le permite liberarse para regresar al mundo de las ideas. El concepto de Platón respecto al alma indica que el hombre es metaxi. ¿Qué significa metaxi? Que se encuentra entre Dios y el animal, o sea, en el medio, entre la inmortalidad y la mortalidad, entre la libertad y la necesidad. El hombre pertenece como el cuerpo al mundo material, aparente y pasajero, y con alma pertenece al mundo de las ideas. Aristóteles, aun siendo influenciado por Platón, difiere de sus pensamientos y define sus propias ideas sobre el alma, la mente, el cuerpo. Este propuso que las esencias no pueden estar separadas de las cosas, sino que deben estar en las cosas mismas. ¿Qué quiere decir? Que el alma es inseparable del cuerpo. Nunca podría existir un alma fuera del cuerpo. No pueden separarse. Si se quiere que tenga vida algo, debe tener su alma. También nos dice que el hombre consta de materia y de una forma específica, por lo tanto, él lo empieza a llamar ilemorfismo. Ilemorfismo es que todo cuerpo se haya constituido por dos principales esenciales, que son la materia y la forma. En la unidad 2 vamos a hablar de las corrientes de pensamiento científico. Vamos a iniciar por la epistemología, que es la teoría del conocimiento, que se encarga de dar explicaciones sobre la mente, las hipótesis, la verdad, la existencia, la conducta, entre otros, a través de argumentos, especulaciones y experimentos. La epistemología estudia cómo y bajo qué condiciones se produce el conocimiento. ¿Y cómo se produce el conocimiento? Este se produce a través de las vivencias de nuestra cotidianidad, a través de la interacción con los demás y de la interpretación de las acciones. Tamayo, 1997, cita a Aristóteles cuando éste reconoce que la epistemología es la ciencia que tiene por objeto conocer las cosas en su esencia y en sus causas. Para concluir, cualquier conocimiento que pretenda ser llamado científico viene de la epistemología. Entre las corrientes subjetivas encontramos la fenomenología. Esta se encarga de estudiar los fenómenos tal y como los experimentan las personas. Esta corriente fue creada por Edmund Husserl, también llamada ciencia de lo que sucede en la conciencia. Se encarga de interpretar los sentimientos, como por ejemplo la angustia, el amor, la duda, los estados de ánimo, entre otros. Es considerada el paradigma de la investigación cualitativa, ya que aportó a la psicología herramientas como la encuesta, la historia clínica, la entrevista y la observación directa. Otra de las corrientes subjetivas que encontramos es la hermenéutica. Este enfoque no solo interpreta textos, también es aplicable al análisis de las ciencias humanas. Busca describir y clarificar los significados subjetivos de la experiencia humana, como el sentido de los pensamientos, las emociones y el sufrimiento, teniendo en cuenta el contexto en que ocurren para construir así el significado. En la hermenéutica no hay hechos, solo interpretaciones. Por ejemplo, cuando leemos un libro, el texto es solo la expresión del autor. Nosotros, como intérpretes, lo que hacemos es revivir el acto poniéndonos en el lugar de él. Entre estas corrientes también encontramos la filosofía del lenguaje. Esta se encarga de estudiar el lenguaje y su implicación en el pensamiento, las ideas y los sistemas de creencias, teniendo en cuenta nociones de la verdad, la comunicación, el significado, la interpretación, entre otros. Como rama de la filosofía,
La filosofía del lenguaje se pregunta por la relación entre pensamiento, lenguaje y mundo, y cómo el lenguaje interviene en la formación del pensamiento y de las ideas. Por último, encontramos el falsacionismo. Es una corriente epistemológica fundada por el filósofo austriaco Karl Popper. Él dice que una teoría es científica siempre y cuando se pueda refutar, ya que el conocimiento científico se da por eliminación de errores. Popper indujo el pensamiento anti-inductivista. Decía que de casos particulares no se puede inducir una ley universal. También opinaba que millones de investigaciones no hacen una propuesta cierta. Con una vez que esta propuesta sea falsa, será falsa para siempre. Creía que en lugar de buscar todos los casos que sí, hay que buscar un solo caso que no. En conclusión, el falsacionismo de Popper lo que quería era separar el conocimiento científico de aquello que no lo era. Entre las corrientes cientificistas encontramos el racionalismo, desarrollado en Europa en el siglo XVII y XVIII. Descartes decía que el único conocimiento válido procedía de la razón. Utilizó el método deductivo, que consistía en extraer una conclusión con base en preposiciones que se asumen como verdaderas. Los racionalistas no confían en el conocimiento que viene por los sentidos, porque dicen que estos engañan e inducen a errores y equivocaciones. Tienen una creencia en las ideas innatas y plena confianza en la razón, ya que por ella se llega al conocimiento y la verdad. El empirismo es otra de las corrientes cientificistas. Esta fue desarrollada por John Locke, quien, al contrario del racionalismo de René Descartes, sugería que la única fuente de conocimiento es la experiencia a través de los sentidos. Para John Locke no existían ideas innatas. A partir de los datos que llegan a través de los sentidos es que se forman las ideas. Él comparaba a los humanos con una tabula rasa. Decía que cuando nacemos nuestra mente es como una hoja en blanco y que a medida que vamos creciendo y acumulamos experiencias, esta hoja se va llenando y así es como se forma el conocimiento. Por último, tenemos el positivismo de Augusto Comte, quien rechazó el conocimiento científico y a priori. Decía que no existe nada más allá de los hechos. Influyó en que se adoptaran métodos de observación y experimentación, ya que para él lo único real era aquello que podía ser experimentado, medido y catalogado. Propuso 3 estadios de relacionamiento. El primero de ellos es el estadio teológico, la creencia en Dios, en los mitos y las supersticiones. El segundo es el estadio metafísico, confían en la razón y las ideas, las cuales pueden ser falsas. Y por último, el estadio positivo, explica el mundo a través de la ciencia. Empezaremos hablando ahora sobre la unidad número 3. Esta nos dice que desde la época de los filósofos griegos, como lo fueron Aristóteles y Platón, el ser humano se ha preguntado acerca de la conducta humana y los procesos de pensamiento, siendo siempre este un reto a dar respuestas a través de diferentes planteamientos y propuestas. A finales del siglo XIX se da respuesta a muchas de estas preguntas con el surgimiento del método científico. Y luego surge la psicología como disciplina científica formal separada de la filosofía y nace lo que conoceremos como la nueva era de la psicología. Luego tenemos la historia de la psicología que se divide en 3 partes. La primera, surgimiento de la ciencia de la mente. Segunda, décadas conductuales. Y como tercero tenemos la revolución cognitiva. Hablando del primero, el surgimiento de la ciencia de la mente nos dice que la psicología se reconoció como ciencia a mediados del año 1879, gracias a la creación del primer laboratorio experimental en la Universidad de Leipzig, Alemania, por Wilhelm Wundt.
Su objetivo principal era estudiar la experiencia humana a través de la introspección controlada, es decir, observando y describiendo lo que se percibía de manera consciente. Antes de 1879, la psicología formaba parte de la filosofía, como ya se ha dicho anteriormente, y se dedicaba al estudio del alma mediante la introspección simple, respondiendo a preguntas generales como ¿qué es el ser humano? No fue sino hasta 1890 que Wundt logró tener un mayor impacto en sus clases, ya que al principio asistían pocos estudiantes, pero con el tiempo sus clases fueron tomando más fuerza. Wundt se interesó en estudiar aspectos del ser humano como cómo entran los estímulos sensoriales o cómo son percibidos esos estímulos por la conciencia. Sin embargo, afirmaba que existían procesos mentales que no podían ser estudiados únicamente mediante experimentos científicos. La introspección. Wundt introdujo la introspección como una técnica de autoobservación rigurosa, realizada bajo condiciones controladas y con medidas experimentales. Consistía en que los participantes describieran de manera detallada lo que percibían al recibir un estímulo, como lo eran colores, sonidos, sensaciones o asociaciones de palabras. A través de la introspección, Kuhn llevó a cabo mediciones sobre distintos procesos psicológicos, entre ellos los tipos de reacción, la percepción de colores y luminosidad, la memoria, las ilusiones visuales y la asociación de palabras. Estos experimentos fueron la base para varias corrientes psicológicas, como lo fue la psicología de la Gestalt en la percepción-ilusión, psicología social gracias a los valores y el psicoanálisis en la asociación de palabras. Sin embargo, este método presentó varias limitaciones, ya que dependía de gran manera de la subjetividad, ya que cada persona podía describir una misma experiencia de manera distinta. Y además no todos los procesos mentales eran accesibles a la conciencia, lo que reducía su alcance. Sin embargo, a pesar de estas críticas, la introspección fue un paso fundamental para consolidar a la psicología como ciencia independiente de la filosofía. Les mencionaré 3 estudiantes reconocidos de Wundt que llevaron a la psicología como ciencia a otras universidades y países. Para hablarles un poco de ellos, empezaré con Stanley Hall. Este fundó en 1883 el primer laboratorio de psicología en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. Fue pionero en el estudio de la psicología infantil y educativa, además de fundar la American Psychological Association, más conocida como APA, en 1892. También tenemos a James McCain, que en 1888 se convirtió en el primer profesor de psicología en Estados Unidos en la Universidad de Pensilvania. Se interesó por las diferencias individuales y aportó a las primeras teorías de la personalidad, así como el desarrollo de pruebas mentales. Y por último tenemos a Edward Ticherney. Él fue un profesor en la Universidad de Cornell. Fue el principal representante de la psicología estructuralista. Este continuó trabajando con la técnica de la introspección y buscó analizar los procesos mentales en sus elementos más simples. Ahora tenemos como segundo la década conductuales. El conductismo fue una corriente de la psicología que centró su estudio en la conducta observable de personas y animales, a través de procedimientos objetivos y experimentales. Su principal representante fue John Watson, psicólogo estadounidense considerado el padre del conductismo. Nació en 1879 y falleció en Nueva York en 1958. Watson se definía como un conductista radical y antimalista, por lo que criticó abiertamente a Sigmund Freud y al psicoanálisis. Rechazaba abiertamente el estudio de la conciencia y la introspección, pues consideraba que no tenían cabida dentro de una psicología verdaderamente científica. Además, decía que la psicología solo tenía sentido si se enfocaba en la conducta observable y medible. Por ello desarrolló sus experimentos en el laboratorio, donde podía manipular el entorno y controlar el comportamiento de sus sujetos de estudio.
Watson estableció que la conducta humana podía explicarse a partir de un proceso estímulo-respuesta-refuerzo, el cual producía aprendizaje y modificaba el comportamiento de los individuos. Este planteamiento sentó las bases para el desarrollo posterior del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, que marcaron décadas dominadas por el pensamiento conductista. Ahora tenemos como tercero la revolución cognitiva. Esta surgió como respuesta a las limitaciones del conductismo, ya que se enfoca únicamente en la relación estímulo-respuesta y reforzamiento, dejando de lado procesos mentales más complejos. El cognitivismo retoma conceptos esenciales como lo es el desarrollo humano, la personalidad, la interacción social y el desarrollo infantil. Además, brinda aportes valiosos a preguntas de investigación en campos como la antropología, la lingüística y la neurobiología, disciplinas que el conductismo no lograba explicar plenamente. También nos dice que a diferencia de la visión conductista, el cognitivismo reconoce a los seres humanos y en especial a los niños como seres sensibles, conscientes, perceptivos, alertas, aprendices activos, no receptores pasivos de las experiencias de la vida. De esta manera, la revolución cognitiva transformó la psicología al colocar en el centro de estudio los procesos internos de la mente, como la memoria, el lenguaje, la percepción y la solución de problemas, abriendo el camino a la psicología cognitiva moderna. Ya que hablamos de la historia de la psicología que se divide en tres partes, ahora hablaremos un poco sobre William James. Este personaje nació en Nueva York en 1842. Fue un reconocido fisiólogo y filósofo estadounidense, considerado el padre de la escuela funcionalista. Él criticó abiertamente el estructuralismo, sostenía que las sensaciones puras sin asociaciones no existían y que procesos como las percepciones, emociones e imágenes no podían analizarse de manera aislada, ya que formaban parte de un todo dinámico. El funcionalismo fue una corriente que impulsó. Se interesaba en describir cómo funcionan los procesos mentales y la conducta para ayudar al ser humano a adaptarse a las exigencias de un entorno que está en constante cambio. Dentro de la propuesta, James planteaba que la psicología debía estudiar la conducta en relación con su función adaptativa, es decir, cómo los pensamientos y comportamientos contribuyen a la supervivencia y la eficacia de las personas en su medio. Ahora tenemos la teoría funcionalista. Este nos dice que el funcionalismo es una corriente de la psicología que sostiene que la vida mental y el comportamiento de los individuos están directamente relacionados con su capacidad de adaptación al entorno. Esta perspectiva buscaba respuestas a interrogantes fundamentales como lo era 1, el aprendizaje y cómo este permite la adaptación; 2, las complejidades de la vida mental, entendida como un proceso activo y dinámico; 3, el impacto de la experiencia en el cerebro y la manera en que las personas piensan y actúan; 4, el papel del ser humano en el mundo natural como organismo que interactúa y se ajusta a las demandas ambientales. Se podría decir que el funcionalismo proponía que la psicología debía centrarse en para qué sirven los procesos mentales y la conducta más que su simple descripción. También nos dice que a través del funcionalismo se quería dar respuestas a el aprendizaje, las complejidades de la vida mental, el impacto de la experiencia en el cerebro y cómo los humanos son en el mundo natural. Ahora les hablaré un poco sobre el experimento del pequeño Albert. Según John Watson, consideraba que todas las experiencias mentales, como los sentimientos, pensamientos o la conciencia de sí mismo, podían explicarse como cambios fisiológicos producidos por procesos de condicionamiento. De acuerdo con su visión, los niños nacían como una tabula rasa, es decir, como una hoja en blanco,
y lo que llegaran a hacer dependía del ambiente y las experiencias a las que fuesen expuestos. Watson afirmaba que si se le permitía controlar el entorno de un niño, podría formarlo a voluntad, desde un ciudadano ilustre y bien adaptado a la sociedad hasta un delincuente o hasta un mendigo. Para demostrarlo, realizó el famoso experimento del pequeño Albert en 1920, junto con su colaboradora Tora Rosil Reiner, ya que en ese experimento condicionaron a un bebé de 11 meses a sentir miedo a una rata blanca. Inicialmente el niño no mostraba temor, pero al emparejar la presencia de la rata con un enorme ruido, Albert terminó asociando el estímulo con el miedo. Más adelante esta reacción se generalizó con otros objetos similares como un conejo o una máscara de Papá Noel. Este experimento buscaba mostrar que las emociones humanas podían ser condicionadas y aprendidas, en lugar de ser innatas. Sin embargo, con el tiempo fue duramente criticado por sus implicaciones éticas, ya que expuso a un niño pequeño a situaciones estresantes sin su consentimiento ni medidas de protección. Iván Pavlov, psicólogo y pedagogo que centra sus aportes en la formación educativa. Plantea que el estudiante deberá ser activo en su proceso de aprendizaje. Resalta la motivación, la reflexión y la práctica consciente como ejes del conocimiento. Define el papel de la educación como espacio de autonomía y pensamiento crítico. Sus propuestas complementan las visiones conductistas al integrar la dimensión cognitiva. Bueno, pues Iván Pavlov planteó que el estudiante debe ser activo en su aprendizaje, usando la motivación, la reflexión y la práctica consciente. También resaltó pues la importancia de la autonomía y el pensamiento crítico integrado por la parte cognitiva al conductismo. Skinner, psicólogo estadounidense, representante del conductismo radical, establece que la conducta depende de sus consecuencias, refuerzo o castigo. Su teoría influyó en la modificación de conducta y en la educación. Bueno, él propuso pues el condicionamiento operante, desde la conducta depende de sus consecuencias. Usó refuerzos y castigos para aumentar o disminuir comportamientos, influyendo en la educación y en la modificación de la conducta. Paralelo entre Iván Pavlov y Skinner. Enfoque: Iván Pavlov, cognitivo pedagógico con énfasis en la construcción activa. Skinner, conductista basado en estímulos y consecuencias. Estudiante: Iván Pavlov, sujeto reflexivo con autonomía y motivación. Skinner, sujeto reactivo, responde según refuerzos. Método: estrategias de motivación, práctica y reflexión. Iván Pavlov. Refuerzos positivos, negativos y castigos. Skinner. Bueno, pues aquí podemos ver que Iván Pavlov, él ve al estudiante como autónomo y reflexivo, mientras que Skinner lo considera un sujeto reactivo que responde a estímulos. Iván Pavlov, aprendizaje por reflexión y motivación, estudiante activo. Skinner, por aprendizaje por refuerzos y castigos, sujeto reactivo. Condicionamiento operante parte 1. Es un tipo de aprendizaje instrumental. La conducta se fortalece o debilita según sus consecuencias. Refuerzo positivo: añadir un estímulo agradable para aumentar la conducta. Refuerzo negativo: retirar un estímulo desagradable para mantener la conducta. Ambos refuerzos aumentan la probabilidad de repetición de la acción. Bueno, pues este explica que la conducta se fortalece con esfuerzos positivos o negativos. Ambos buscan aumentar la probabilidad de que la conducta se repita. Condicionamiento operante, parte 2. Castigo positivo: aplicar estímulo desagradable para reducir la conducta. Castigo negativo: quitar estímulo agradable para disminuir la conducta. Extensión: la conducta desaparece cuando ya no tiene consecuencias. Programas de refuerzo: razón fija, variable, intervalos, aplicando en contextos educativos y clínicos. Bueno, pues aquí se muestra que los castigos, el positivo añade algo desagradable y el negativo quita algo agradable para reducir la conducta. Cognitivismo, movimiento que surge como respuesta al conductismo. Destaca la importancia de los procesos mentales internos. El aprendizaje se entiende como procesamiento de información.
Representantes: Piaget, Brunner, Neisser. Aporta modelos sobre memoria, atención, lenguaje y pensamiento. Pues el cognitivismo se destaca los procesos mentales internos, memoria, lenguaje y pensamiento. Ve al estudiante como activo y reflexivo. Y los representantes son Piaget, Brunner y Neisser. Revolución cognitiva. Proceso ocurrido en los años 50 y 60. Marcó el cambio de paradigma de la conducta observable a la mente como sistema activo. Influencias: lingüística de Chomsky, avances en informática y teoría de la información. Permitió unir psicología con neurociencia y ciencias cognitivas. Consolidó la psicología cognitiva como disciplina central. Bueno, pues en los años 50 y 60 cambió el enfoque de conducta observable a mente activa, influenciada por la lingüística y la informática, y nace la psicología cognitiva. Psicología cognoscitiva. Estudia procesos mentales superiores, memoria, atención, percepción, lenguaje. Considera que la mente organiza y transforma la información recibida. Usa métodos como experimentos, pruebas de tiempo, de reacción y neuroimagen. Aplicaciones: educación, terapia cognitiva, inteligencia artificial. Busca explicar cómo pensamos, aprendemos y recordamos. Bueno, pues esta estudia los procesos como atención, memoria y percepción. Usa pruebas experimentales y de neuroimagen. Aplicaciones en educación, terapia e inteligencia artificial. Investigación en psicología. Permite generar conocimiento científico sobre la conducta y los procesos mentales. Investigación básica. Busca comprender fenómenos. Investigación aplicada, orientada a resolver problemas reales. La ética es esencial. Consentimiento informado, respeto y confidencialidad. Métodos cuantitativos, cualitativos y mixtos. Pues esta genera conocimiento científico, se divide en básica, que explica fenómenos, y en aplicada, que resuelve problemas reales, siempre con ética, consentimiento, respeto y confidencialidad. Métodos de investigación. Experimental, manipulación la variable para establecer relaciones causa-efecto. Correlacional, identifica asociaciones entre variables. Cualitativo, entrevistas, observación, estudio de casos. Longitudinal, sigue a los sujetos durante el tiempo. Transversal, mide un fenómeno en un momento específico. Acá se explican los principales métodos. Cada uno ayuda a entender la conducta y los procesos mentales de distintas formas. La experimental, que causa efecto. Correlacional, relaciones entre variables. Cualitativo, entrevistas, casos y observación. Longitudinal, seguimiento en el tiempo. Transversal, análisis en un solo movimiento.